Bien, ahora vamos a ver los circuitos o el circuito equivalente de Thevenin y Norton. Lo que básicamente nos dice estos enunciados, ¿no?, que en realidad son teoremas, es que si yo tengo un circuito compuesto por fuentes, ya sea de corriente y DC, ya que estamos en DC, o tensión, fuentes, resistencias, capacitores, inductores, nosotros podemos resumir todo este circuito dependiendo de dónde lo veamos. Por ejemplo, si lo vemos desde acá, AB, pongamos AB, que sea así, AB, CD, EF, GH, dependiendo de dónde veamos el circuito, si es desde acá, si es de este terminal, si es de este terminal, si es de este o si es de este terminal, lo podemos resumir, o mejor dicho, podemos hallar un equivalente que va a ser una resistencia en serie con una fuente de tensión, ¿no? Esta sería la fuente de tensión. Por ejemplo, si lo vemos desde acá, hemos dicho que es CD, sería una tensión entre los bornes C y D, y este sería una resistencia llamada Thevenin. Entonces, todo este circuito de acá podemos obtener un equivalente así, lo podemos resumir, por así decirlo, a esto de acá, entre los terminales C y D. O circuito de resistencia Thevenin de C a D. O también podemos verlo desde otro par de terminales, supongamos desde acá FE. Entonces, si miramos desde acá, obtendremos una resistencia Thevenin equivalente mirándola desde los terminales FE, y de acá tendremos también una tensión equivalente mirando desde los terminales EF, ¿no? Acá EF. Y así sucesivamente desde cualquier par de terminales desde donde miremos, ¿no? Esto lo podemos resumir a esto mediante el teorema de Thevenin. ¿Cómo hallamos esto, ¿no? ¿Cómo hallamos todo esto? Abrimos el terminal desde donde estemos mirando, y de ahí aplicamos todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las técnicas circuitales vistas hasta ahora: mallas, nodos, superposición, transformación de fuentes, ¿no?, hasta llegar a la tensión desde el terminal que queremos observar, ¿no? Y para hallar la resistencia Thevenin, ¿no?, la calculamos lo calculamos a red muerta. ¿Qué significa red muerta? Voltajes en DC, fuentes de tensión en DC, vamos a ponerlo así, fuentes tensión en DC, cortocircuito, y fuentes de corriente en DC en circuito abierto. Bien, con eso solamente voy a observar resistencias. Ojo, esto de aquí funciona cuando son fuentes independientes. Bien, si tenemos dentro de este circuito fuentes dependientes, va a ser otra la forma para hallar la resistencia Thevenin. Eso lo vamos a ver ya cuando desarrollemos ejercicios. Ahora, esto es en cuanto al circuito equivalente Thevenin, ¿no?
aquí hemos aplicado el teorema de Thevenin. Si queremos hallar el circuito equivalente Norton, entonces vamos a aplicar el teorema de Norton. Toda esta red de aquí, ¿no? De igual forma, podemos simplificarla, ¿no? O resumirla, como he dicho, en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton. Y este par de terminales de acá es desde donde yo esté viendo, ¿no? Desde donde yo esté queriendo hallar el circuito equivalente Norton, por ejemplo, desde acá, de este par de terminales o de este otro par, ¿no? Por ejemplo, desde C y D. Esta corriente de acá, I de Norton, esta corriente I de Norton, vamos a hallarla cortocircuitando el par de terminales desde donde estamos mirando, y allí vamos a hallar una corriente a cortocircuito, short circuit, ¿no? Esta corriente short circuit que encontremos al cortocircuitar este par de terminales de donde miremos es esta corriente Norton de acá. Entonces esto será igual a I short circuit. Aquí la resistencia Norton se halla de la misma forma como lo hemos hallado aquí para obtener la resistencia Thevenin, ¿no? Resistencia Norton de la misma forma para hallar la resistencia Thevenin a red muerta, ¿no? Si hay solo fuentes independientes, ¿no? Las fuentes de tensión en cortocircuito, fuentes de corriente a circuito abierto. Hay que tener mucho cuidado cuando hay fuentes dependientes. Eso ya lo veremos cuando observemos los problemas, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta esto. Resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin desde donde observemos, ¿no? Por ejemplo, acá si observamos la resistencia Thevenin desde este par de terminales, va a ser la misma que la resistencia Norton observando de este par de terminales. Ojo, para hallar la resistencia Norton, no vamos a pensar que todavía el circuito está cortocircuitado, que este par de terminales están cortocircuitados, ¿no? Que lo tuvimos que poner así para hallar la corriente Norton. Simplemente se abre y de ahí vemos la resistencia. Y teniendo en cuenta esto, por transformación de fuentes, podemos llegar de un circuito Thevenin, de un circuito equivalente Thevenin, voltaje de Thevenin, resistencia Thevenin, por ejemplo, a ver, podemos llegar tensión a corriente al circuito Norton, voltaje Thevenin sobre resistencia Thevenin, resistencia Norton, que es igual a resistencia Thevenin. De acá para acá, este es el equivalente Thevenin y este es el equivalente Norton. Entonces de Thevenin podemos llegar a Norton, o de Norton podemos llegar a Thevenin mediante transformaciones de fuente. Bien, ¿para qué se utilizan estos teoremas, ¿no? Este teorema de Thevenin y teorema de Norton. Se supone que cuando hemos analizado los circuitos con mallas y con nodos, hemos calculado todas las tensiones. Cuando hemos analizado por mallas y nodos, hemos calculado en mallas, hemos calculado todas las corrientes del circuito, o hemos calculado todas las tensiones. Todas las tensiones lo hemos hallado cuando usábamos el método de los nodos. Pero
cuando usamos el teorema de Thevenin o Norton, nosotros estamos solamente observando un par de terminales, nada más, un par de terminales. De hecho, vamos a usar todas las técnicas circuitales vistas hasta ahora para llegar a estos circuitos equivalentes, ¿no? Y todo un circuito completo resumirlo o ya sea a un equivalente Thevenin o un equivalente Norton. Es decir, solamente vamos a observar una parte, o sea, vamos a analizar todo el circuito, pero lo vamos a resumir, ¿no? O hallar un circuito equivalente de esa parte del circuito. No vamos a hallar todas sus corrientes ni todas sus tensiones. Vamos a hallar un equivalente visto desde un par de terminales que nosotros escojamos. Y para eso vamos a emplear todos los métodos conocidos, ¿no? Bien, con respecto a eso, entonces vamos a ver nuestro primer problema, ¿no? Hallar el circuito equivalente Thevenin y Norton entre los terminales A a B. Entre estos terminales, habíamos dicho que para hallar el circuito equivalente Thevenin teníamos que retirar, ¿no? Como vimos acá, teníamos que retirar lo que había entre los terminales que estaba analizando, ¿no? Teníamos que retirarlo y a partir de ahí usar nuestras técnicas circuitales para primero hallar nuestra tensión, ¿no? Entre estos terminales o estos y después apagar todas las fuentes o someter o llegar a una red muerta para sacar las resistencias o ver la resistencia que se está observando, para hallar la resistencia, ¿no? Desde el par de terminales que estemos analizando. Acá, dado que hemos estirado los terminales, ya se puede pensar de que la resistencia, ¿no? O lo que había acá antes fue retirado. En todo caso, acá podemos colocar no retirar la resistencia de 2.5K, ¿no? De resistencia entre A y B. Bien, dicho esto, entonces dejamos esto así y vamos a proceder primero a hallar la tensión que hay entre este y este punto. Lo podemos plantear por nodos o por mallas, cualquiera de los dos. Vamos a plantearlo por nodos. Imaginemos entonces que aquí tenemos, en este circuito tenemos 1, 2, 3 nodos. Pongámosle este nodo X, este nodo A, y este nodo lo vamos a poner como tierra. Entonces, como la referencia, ¿no? Entonces hay dos nodos en donde vamos a hallar sus ecuaciones. Entonces, nodo X, planteamos la ley de corriente de Kirchhoff tal como hemos estado haciendo. Sería Bx menos, a partir de este nodo hay tres ramas resistivas. Cuando hay ramas resistivas asumimos que la corriente sale, por lo tanto esta corriente sale, esta sale y esta sale. Entonces Bx menos la tensión de acá, 4.2, entre la resistencia 1.8, más Bx menos 0 sobre 2.5K, más esta corriente de acá que sería Bx menos B sub A sobre 750 es igual a 0. Acá podemos, por ejemplo, agrupar el Bx 1.8K más 2.5K más 1 entre 750, ¿no? Ya están los Bx, menos queda esta B sub A sobre 750 es igual a 4.2 sobre 1.8K. Sí, a esto le llamaremos ecuación 1. Hay dos incógnitas, todavía tenemos una ecuación. Vamos al nodo A. Nodo A. Son por nodos, vamos a poner acá por nodos.
Nodo A, entonces tendríamos, en realidad hay solamente una corriente, ¿no? Pero vamos a trabajar con este nodo B sub A. De este nodo sale esta y esta corriente de acá, ¿no? Ambas ramas son resistivas, entonces las dos salen. Entonces BA menos BX sobre 750 más BA menos 0 sobre 2.5 K. Ya. Entonces aquí todo esto es igual a 0. Entonces de acá mismo podemos, por ejemplo, de acá nomás, BA 1 sobre 750, vamos a agrupar el BA más 1 sobre 2.5K es igual a, bueno, menos BX sobre 750, que lo vamos a pasar al otro miembro, BX sobre 750. A esto le llamaremos ecuación 2. Bien, entonces, no, mejor lo dejamos todo igual a 0. Se nos quedaría BA 1 sobre 750 más 1 sobre 2.5K menos BX sobre 750 es igual a 0. Ecuación 2. Eso no vale. Bien, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, de 1 y 2, si resolvemos esto, nos quedaría Bx igual a 1.85 voltios, B sub A es igual a 1.42 voltios. Bien, aquí tendría mi respuesta. Y este B sub A que hemos hallado en realidad es de A a B. Por lo tanto, esto es B a B. Con esto ya tenemos nuestra primera respuesta. Dado que si vamos a hallar un circuito equivalente Thevenin, necesitamos, ¿no?, por ejemplo, un VAB y una resistencia de Thevenin entre los terminales A y B. Dado que lo que habíamos visto, ¿no?, si miramos desde acá todo el circuito, mirando desde acá todo lo podemos resumir a una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro VAB. Nos queda hallar la resistencia equivalente Thevenin, que es a red muerta. Red muerta. Red muerta. Entonces la fuente de tensión en DC independiente en cortocircuito. El circuito entonces nos quedará, esto esté en corto, esto esté en paralelo con esto, a la vez este paralelo esté en serie con esto, la resultante estará en paralelo con esto, si es que estamos mirando desde acá. Vamos a copiarlo. Por acá 1.8K, por acá donde estaba el corto, acá está 2.5K. Acá está 750, acá está 2.5K, aquí es A y aquí es B. Desde aquí vamos a mirar la resistencia equivalente Thevenin. Entonces aquí, mirando desde aquí, ...1,8 está en paralelo con 2.5K. Bien, ahora, mirando desde este equivalente de acá, va a estar en serie con 750. Es decir, si miramos desde acá,
tendremos 750 más 1.8K en paralelo con 2.5K. Sí, esto de acá. Entonces la resistencia Thevenin será igual a 2.5K. Todo esto en paralelo con todo esto de acá. 750 más 1.8K paralelo con 2.5K. Bien, todo esto nos sale resistencia Thevenin igual a aproximadamente igual a 1.03 kilo ohms. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta, ¿no? Nuestra segunda respuesta. Bien, entonces el circuito equivalente será equivalente Thevenin será, tendremos entonces una fuente de tensión de 1.42 voltios más menos 1.42 voltios en serie con una resistencia de 1.03K. Esto es A y esto es B. Ahora, por transformación de fuente de tensión a corriente, podemos hallar circuito equivalente Norton. Tendremos entonces una fuente de corriente que apunta hacia arriba, dado que el positivo está acá, mirando hacia arriba. Esto será 1.42 sobre voltaje entre la resistencia 1.03K. En paralelo con la misma resistencia de 1.03K. Esto es A y esto es B. Bien, podemos hallarlo así, o también vamos a emplear lo que habíamos visto aquí para hallar el circuito Norton. O sea, no vamos a hacerlo mediante hallar la corriente a cortocircuito donde están los terminales que estamos observando, ¿no? Entonces el circuito es así, por ejemplo, para hallar Norton, el circuito era este, más menos 4.2 voltios. Por aquí está 1.8K, 2.5K, acá está 750, por acá estaba 2.5K y por aquí los terminales A y B. Entonces habíamos dicho que para hallar el circuito Norton se cortocircuita los terminales desde donde estamos mirando o desde donde queremos ver o hallar el circuito equivalente A y B. Entonces acá cortocircuitamos y hallamos, ¿no?, la corriente a cortocircuito, que también es igual a la corriente Norton, ¿no? Vamos a ver la corriente que pasa por este corto. Si estamos cortocircuitando este par de terminales, significa que esta resistencia ya no va a estar más. No va a estar más. Entonces el nuevo circuito nos quedará así. Más o menos 4.2 voltios, 1.8K, 2.5K, acá 750 y acá va a estar el circuito, el cortocircuito, ¿no? Y por acá va a estar la corriente que quiero hallar y short circuit. Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hallar, por ejemplo, miramos hacia allá una resistencia equivalente, sacamos
por divisor de tensión la tensión en esa resistencia equivalente, ¿no? Y con esa tensión entre 750 calculamos el short y la corriente que pasa por ahí. O también podemos hacer una transformación de fuente de tensión a corriente. Entonces nos quedará algo así. Apunta para arriba, sería 4.2 voltios entre 1.8K. Acá tendríamos 1.8K en paralelo con 2.5K, en paralelo con 750, y por acá es donde queremos hallar la corriente y short circuit. Entonces hemos llegado a un circuito equivalente, ¿no?, donde está todo listo para aplicar directamente un divisor de corriente. Entonces, por divisor de corriente y short circuit, vamos a trabajar con las conductancias. Entonces esta corriente la queremos en esta conductancia, por lo tanto en el numerador estará 1 sobre 750 sobre la suma de las tres conductancias, 1 sobre 1.8K más 1 sobre 2.5K más 1 sobre 750, y todo esto lo multiplicamos por la fuente de corriente, 4.2 sobre 1.8K. Bien, entonces de acá sacamos el resultado. Entonces, si calculamos, ¿no?, todo esto nos dará aproximadamente 1.36 mA. Bien, que esto es igual a la corriente Norton. Entonces ya tenemos nuestra primera parte del resultado. Bien, ahora para hallar la resistencia Norton, ¿no?, miramos desde acá, desde los terminales, desde donde queremos hallar el circuito equivalente, ¿no? Miramos desde acá, nos retiramos este corto, miramos desde acá a red muerta, cortocircuitamos esto y nos damos cuenta que es el mismo circuito que hemos analizado, ¿no?, para hallar la resistencia Thevenin, a red muerta mirando desde acá. Entonces por eso la resistencia Norton va a ser igual a la resistencia Thevenin que ya hemos hallado. Ser igual a la resistencia Thevenin, ¿no?, que era aproximadamente 1.03K. Sí, 1.03K. Entonces el circuito equivalente quedará será la corriente a cortocircuito, que es esta, 1.36 mA en paralelo con 1.03K, y aquí será AB. Bien, ojo que también pudimos hallarlo desde aquí. Este 4.2 entre 8 entre 4.2 entre 1.8, sí. También pudimos hallarlo, mejor dicho, sí, desde aquí. Desde aquí, tal como lo habíamos comentado, ¿no?
sacar la resultante de estas dos resistencias en paralelo, ¿no? Nos quedaría un circuito así, supongamos 1.8K, acá una resistencia equivalente, acá la fuente de tensión de más o menos 4.2 voltios. Hallamos la tensión aquí, supongamos que le colocamos Vx, ¿no? Por divisor de tensión, hallamos Vx. Entonces, obteniendo Vx, regresamos al circuito original, ¿no? Donde está acá 2.5K, aquí está 750 y por acá está la corriente short circuit. Y entre este y este terminal está Vx. Entonces, y short circuit sería, por ejemplo, Vx sobre 750. Bien, y ahí tendríamos la corriente short circuit. Esa sería otra forma de hallarla. Bien. Otra manera que también podemos pensar para qué sirve el teorema de Thevenin o el teorema de Norton es, por ejemplo, si nosotros tenemos una red que desde, por ejemplo, entre este y este terminal, por ejemplo, XY, hay una resistencia RXY que siempre estamos retirando o cambiando, ¿no? Dejamos quieto la red, pero por algún motivo esta resistencia podemos estar cambiando. Por ejemplo, puede valer 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios y así. Entonces, en lugar de resolver toda la red, incluida la resistencia Rx, ¿no? Analizando la red con mallas y nodos, ¿no? Simplemente yo puedo todo esto de acá, ya que siempre va a ser lo mismo, y esto es lo que vamos a estar siempre cambiando. Esto de acá le hallamos su equivalente Thevenin, por ejemplo, ¿no? Entonces el equivalente Thevenin nos va a quedar así: más menos voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, XY, y acá colocaremos, ¿no?, la resistencia XY, y esta es la que siempre vamos a estar cambiando. Entonces, ¿para qué? Si vamos a estar resolviendo todo este circuito con mallas y nodos, cada vez que esta resistencia cambie, mejor agarramos la parte que no cambia y la transformamos a su equivalente Thevenin o Norton, y de ahí simplemente le agregamos aquella resistencia que va a cambiar. Y de ahí podemos hallar los cambios que pueda haber. Si es cambio de tensión, va a haber un cambio de tensión, ¿no? Cuando cambiemos esta resistencia, va a haber un cambio de tensión acá, va a haber un cambio de corriente, un cambio de potencia también. Entonces, también para eso puede ser usado, ¿no?, los teoremas de Thevenin y Norton, ¿no? Cuando detectamos que hay una parte del circuito que siempre se va a estar cambiando, entonces la otra parte que no se cambia, lo trasladamos a un circuito equivalente, ¿no?, para colocar aquí, ¿no?, aquella parte que sí se va a cambiar, y de acá podemos hallar todo lo demás: corriente, tensión, potencia. Bien, siguiente problema: hallar el circuito equivalente Thevenin y Norton entre A y B, entre este y este terminal. No retirar la resistencia de 2 ohmios. Entonces vamos a ver de qué manera podemos hallar ese circuito. Bien, podemos emplear nodos acá, un nodo aquí y otro nodo aquí, que es el nodo A, o también podemos, de la manera más simple, usando divisor de corriente, y vamos a dejar listo hallando la corriente que pasa por acá, multiplicamos por 2 y nos saldrá la tensión entre A y B. Entonces, dejando listo el circuito para aplicar tal teorema o aplicar el divisor de corriente, aquí sería 0.8, aquí sumamos, aquí tendríamos 4.5 ohmios, y vamos a calcular la corriente por acá, a la cual le llamaremos I2. I2 entonces va a ser igual 1 sobre
4.5, que es la conductancia por donde va a pasar la corriente que quiero, sobre la suma de las conductancias, 1 4.5 más 1 0.8 por 1, ¿no? Que es la fuente de corriente. Entonces esta corriente 2 es igual a, vamos a ver, 1 4.5 más 1 0.8 por 1 sería 8 sobre 53 amperios. Bien, esta corriente es bien, ya tenemos esta corriente, entonces ya podemos hallar con I2 igual a 8 sobre 53 amperios. Entonces BAB será igual a 2 por I2, 16 sobre 56 voltios, ¿no? Que esto en realidad es la tensión de Thevenin, tensión AB, que es la tensión Thevenin. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora vamos a hallar la resistencia Thevenin mirando desde acá, desde donde hemos analizado, desde donde estamos analizando, ¿no? Resistencia Thevenin, red muerta, en este caso las fuentes de corriente en DC, circuito abierto. Nos quedará, si esto abrimos, nos quedará algo así, 0.8, por acá 2.5, por acá 2, A, este es B, y acá sería resistencia Thevenin. Entonces esta y esta resistencia están en serie, 2.5 más 0.8. Este equivalente está en paralelo con 2. Entonces nos quedará aproximadamente 1.25 ohmios como resistencia Thevenin. Ahí entonces tenemos el equivalente, o la otra parte del circuito equivalente Thevenin. Tendremos entonces este circuito de acá, más menos 16 sobre 56, y acá este sería A y este sería B. Esto sería 1.25 ohmios. Este sería el circuito equivalente Thevenin, y para hallar el equivalente Norton podemos hacerlo mediante transformación de fuentes, ¿no? O lo podemos hallar directamente. Entonces el circuito Norton equivalente Thevenin. Para el circuito Norton tendríamos que cortocircuitar, ¿no?, este par de terminales, ¿no?, porque es desde ahí que estamos hallando el circuito equivalente, y en ese cortocircuito, o por ese cortocircuito, hallar la corriente short circuit. Entonces nos quedaría así. Acá está 1, acá está 0.8, acá está 2.5, acá está 2, acá está A, acá está B. Entonces cortocircuitamos y hallamos la corriente short circuit. Al hallar la corriente, al cortocircuitar estos dos este puerto o estos dos terminales, esta resistencia ya no está más.
Entonces nos quedaría algo así. Aquí 1, aquí 0.8, aquí 2.5 y por acá estaría la corriente short circuit. Entonces plantearíamos, esto está listo para plantear un divisor de corriente. Entonces por divisor de corriente tendríamos que I short circuit, que es lo mismo que la I de Norton. Trabajamos con las conductancias, entonces queremos la corriente acá, entonces trabajamos con dicha conductancia, 2.5 sobre 1 sobre 2.5 más 1 sobre 0.8, todo esto por 1. Entonces de ahí calculamos y short circuit, que sería igual a 8 sobre 33 amperios, ¿no? Bien, y para hallar la resistencia de Norton, miramos desde acá nuevamente a red muerta. Esto se abre, no, esto se abre, estas dos están en serie y ese equivalente en serie estará en paralelo con 2, que en buena cuenta es la resistencia de Thevenin. Resistencia Thevenin. Bien, entonces con esto nuestro circuito quedará así. 8 sobre 33 en paralelo con la resistencia Norton, que a su vez es igual a la resistencia Thevenin. Acá está el terminal A y acá está el terminal B, para no confundir. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Vamos al siguiente problema: hallar el circuito equivalente Thevenin entre A y B. Retirar la resistencia de 1 ohm entre A y B. Bueno, hay siempre esa consulta entre cuándo se retira y cuándo no se retira. Por ejemplo, normalmente en los libros, si acá tenemos 3 ohmios y por acá viene un circuito, ¿no? Por acá viene el circuito, o sigue el circuito y acá están los terminales A o B o como se llamen. Si piden hallar el equivalente entre los terminales A y B, ya se asume que aquí ya se quitó cuando los terminales se presentan así, que es diferente a que se haga así. Entonces acá sí asumo que tengo que retirar esto para hallar el circuito Thevenin. Acá cuando están los terminales muy largos, entonces acá se asume que lo que había acá ya se retiró. Bien, entonces para este caso se tiene que retirar. Vamos entonces a dar la solución. Retirando esto nos va a quedar una parte del circuito que es así. 2, por acá viene 2 amperios, aquí está A. Por acá se va la otra parte del circuito y este es más o menos 2. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hallar la tensión. Primero debemos de hallar la tensión que está aquí, entre este y este punto. Entonces, lo primero que podemos hallar es la tensión en este punto, ¿no? Como ya hemos retirado esto, ¿no? Vamos a dibujarlo así mejor. 1. Ahora este es más menos 4 voltios, esto es 3 y esto es B. Entonces observamos este circuito y B lo podemos hallar mediante un divisor de tensión y A lo podemos hallar mediante una malla. Por ejemplo, tensión en A será de acá a este punto, será igual a la corriente que está pasando, o mejor dicho, la tensión en A es la caída de tensión de aquí más la caída de tensión de aquí. ¿Qué tensión cae aquí? Si hay una corriente, o sea, la corriente que pasa por acá, por la resistencia. Acá ya sabemos qué tensión hay. Bueno, ¿qué corriente pasa por aquí? 2 ohmios, ¿no? Aquí está
perdón, 2 amperios. 2 amperios. Entonces aquí nos quedará entre este punto y este punto más menos, ¿no?, 2 ohmios por 2 amperios menos más, ¿no?, menos 2. Entonces tendremos que esto es 2 voltios. Y para el lado de acá, por divisor de tensión, B sub B sería la tensión que queremos, que es en esta resistencia, 1 sobre la suma de resistencias en serie, 1 más 3, por la fuente de tensión, que es 4. Acá tendremos entonces que es 1 voltio. Por lo tanto, voltaje entre A y B, ya que queremos la tensión entre este y este punto de acá, será igual a voltaje A menos voltaje B. Vale decir 2 voltios menos 1 voltio. Voltaje AB es igual a 1 voltio. Bien, ya tenemos nuestra primera parte hallada. Ahora vamos con la resistencia Thevenin. Ya sabemos que es a red muerta. Red muerta, fuentes de tensión en DC independientes, cortocircuito. Bien, entonces, ya que acá hay una fuente de corriente, ¿no?, fuente de corriente independiente, circuito abierto. Entonces este es un corto, este se abre, este es un corto, el circuito nos quedará, o mejor dicho, desde aquí, ¿no?, desde aquí, vamos a ver, no desde acá, ¿no?, porque esta resistencia se retira. Entonces vamos a ver, desde aquí nos quedará algo así. Esto es A. Acá está el cortocircuito. Acá está 1, acá está B. Acá está 3 y acá está el cortocircuito. Acá está 2. Entonces aquí tenemos que mirar así. Resistencia Thevenin. Entonces el circuito nos quedará así. 2, esto es A. Y aquí está el paralelo de 1 con 3. Aquí está B. Y así es como estamos mirando la resistencia Thevenin. Entonces esta y esta resistencia, así como está, están en serie. Por lo tanto, la resistencia Thevenin es igual a, que es lo mismo que la resistencia entre el punto A y B, es 2 más 1 en paralelo con 3, aproximadamente 2.75 ohmios. Bien, entonces el circuito quedará así, ¿no? Ya tenemos la tensión, ya tenemos la resistencia. El circuito equivalente será Thevenin. Thevenin será así. Acá está la fuente de tensión B a B, que habíamos hallado que era 1, en serie con una resistencia, es 2.75. Aquí está el terminal A y terminal B. Y ahora agregamos la resistencia que habíamos sacado para hallar el equivalente Thevenin. Esta resistencia la habíamos sacado, entonces la colocamos aquí. Voy a ponerlo acá. 1. ¿Qué podemos hallar de acá? Por ejemplo, podemos hallar, supongamos, podemos hallar la tensión acá, podemos hallar la potencia acá. Eso es lo que podríamos hallar.
potencia en la resistencia de un ohmio, ¿no? Podemos hallarlo por corriente o por tensión. Vamos a hallarlo por tensión, que sería VAB al cuadrado sobre R, en otras palabras, VAB al cuadrado sobre 1. ¿Cómo hallamos el VAB? A esto le llamaremos ecuación 1. VAB lo calculamos por divisor de tensión. Divisor de tensión, VAB, la resistencia donde queremos la tensión, que es 1, sobre la suma de las resistencias en serie, 1 más 2.75. Todo esto por 1 voltio, que es la fuente de acá. Esto nos da 266.67 milivoltios, y esto en 1. Ya tenemos la tensión, entonces potencia en la resistencia de un ohmio será 266.67 milivoltios al cuadrado sobre 1. Esto nos da 71.11 milivatios. Bien, entonces para eso también se puede usar, como ya lo habíamos comentado, hallar el equivalente Thevenin, ¿no? Si es que se quita, por ejemplo, como en este problema, esta resistencia y hallamos el circuito equivalente Thevenin, nos quedará hasta acá, sin esto. Le agregamos lo que le hemos quitado, y sobre esta nueva resistencia, sobre esta resistencia que hemos quitado, podemos hallar la tensión, podemos hallar la potencia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bien,